Sí, en esta noche vamos a continuar con el tema constante actitud de servicio. Esta es parte 6, ¿sí? Así que venimos ya, esta es la sexta reunión sobre el tema constante actitud de servicio. Y dentro de este tema vamos a desarrollar como subtema la amplitud del servicio a Dios. Diga conmigo, amplitud del servicio a Dios. A ver una vez más para que quede grabadito. Amplitud del servicio a Dios. Entonces mañana cuando usted se encuentra con su compañero, ¿y qué han visto en la iglesia? Estamos desarrollando un tema. ¿Y qué tema? Constante actitud del servicio, lo que es la actitud de servicio. Y dentro de ese tema hemos hablado de la amplitud del servicio a Dios. Ahí le va a ver la cara que va a poner su amigo cuando usted le diga esto. ¿Y usted qué me está hablando en chino? Y usted ahí va a tener la oportunidad de dar testimonio de Dios en la vida. El domingo pasado nosotros introdujimos este tema. ¿Se acuerda que hablamos un poco? Sondeamos esto. Y hoy vamos a procurar con la ayuda de Dios explicar un poco más acerca de este tema, de tal manera que se amplíe la visión que tenemos acerca del servicio a Dios. Si necesitamos tener un punto de partida, el punto de partida sería lo que tiene usted allí escrito. El servicio a Dios es algo amplio, más amplio de lo que pensamos. El servicio a Dios y religión no necesariamente van de la mano. Dígamelo, a ver, léalo. Servicio a Dios y religión no necesariamente van de la mano. Prestemos atención a lo siguiente. Escuche bien, usted lo va a tener ahí escrito. Lo pueden ir leyendo conmigo. No toda actividad religiosa necesariamente es un servicio a Dios. Y no todo servicio a Dios necesariamente debe ser una actividad religiosa. Si ustedes se vieran la cara, están diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? No le estoy entendiendo nada, como que no lo estoy enganchando. Pero mire, preste atención. Porque muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios es hacer algo que tiene que ver con la reunión, trabajar en algo que tiene que ver con la iglesia. Y fíjese, no necesariamente. Diga conmigo, no necesariamente. Hay muchas cosas, actividades que son netamente religiosas y los que están haciéndolas no están sirviendo a Dios. Y de hecho hay muchas actividades que no parecen religiosas y son un servicio a Dios. Actividad religiosa es aquello que se realiza en el desarrollo de un culto, en el cumplimiento de algún mandato religioso. Por ejemplo, ¿qué actividades religiosas hay acá en la iglesia? Lo que está haciendo Augusto, ¿sí? Lo que está haciendo Fabio, los mellizos, están en la tecnología los mellizos. Si alguien filma, ¿sí? Augusto nos pasa las placas, los músicos, que estoy predicándoles yo ahora. Son actividades religiosas. Adrián, que nos ha guiado en la alabanza, son actividades religiosas, ¿está entendiendo? Pero lamentablemente, muchas de estas actividades pueden ser muy religiosas, pero de ninguna manera ser un servicio a Dios. Ya en los comienzos de la iglesia aparecieron quienes aparentaban servir a Dios, pero en realidad se servían a sí mismos. Miren, ahí se los voy a poner un pasaje de la Biblia que está en Romanos 16, 17 al 18. Miren lo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas, miren lo que dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esta era gente que estaba dentro de la iglesia, que participaba de las actividades de la iglesia, pero el apóstol dice, estas personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay gente que puede estar en las actividades religiosas, pero se puede estar sirviendo a sí mismo y no sirviendo a Dios. Cuidado. No toda actividad religiosa es un servicio a Dios, ¿sí? Hay personas, mire ahí se lo he puesto con rojo, cuidado, o no, con negro. Cuidado, hay personas que parecen religiosas, pero que no sirven a Dios, sino que se sirven a sí mismos. ¿Cuánto daño se hizo, para que usted tenga una idea de la historia, cuánto daño se hizo a los nativos de nuestro país, de nuestra tierra, cuando los colonizaron? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto daño se hicieron? En nombre de Dios,
Y confiando que hacían un servicio para Dios, asesinaban, torturaban, despojaban y tantas cosas más. Y creían que se estaban sirviendo a Dios por imponerle una cruz o una religión a los indígenas que ni siquiera hablaban la lengua. ¿Me está entendiendo? Y si hablamos de la, entre comillas, Santa Inquisición, ¿cuántas personas de bien torturadas? Y lo hacían en nombre de Dios. ¿Cuántas vejaciones? Y lo hacían en nombre de Dios. ¿Me está entendiendo cómo muchas veces nosotros confundimos servicio a Dios con una actividad religiosa? No, servicio a Dios no es una actividad religiosa. Religión no necesariamente es servir a Dios. Hay quienes creen que sirven a Dios y hoy en día se autoinmolan y matan a un montón de personas inocentes, invocando a Dios y creyendo que sirven a Dios, hacen cosas que Dios jamás les diría que las hagan. ¿Me está comprendiendo? Los hay, como dice la palabra que hemos leído, que hay quienes hacen un servicio a Dios, que creen que hacen un servicio a Dios porque se ponen a criticar a los hermanos. Dios nunca te va a guiar a que te pongas a hablar mal de la gente. Eso lo hacen personas que todavía no han tenido un encuentro con Dios. Pero el que ha tenido un encuentro con Dios, el que ha pasado acá y puede decir, Dios me hace feliz, no necesita tener la lengua larga para sentirse bien, ni dilapidar a otras personas. Nunca me olvido de lo que una hermana nos dijo acerca de esto. Ella nos decía, después de escuchar hablar mal de ustedes, de la iglesia, me daba vergüenza congregarme, me daba vergüenza conversar con ustedes. Claro, porque hay gente que cree que hace bien hablando mal de otros. De ninguna manera, Dios de ninguna manera va a estar de acuerdo que se esté hablando mal de los que sirven a Dios. Una persona que habla mal de las congregaciones, que todavía no puede alcanzar la capacidad de congregarse, es alguien que todavía no sirve a Dios. Un servicio a Dios, diga conmigo, un servicio a Dios es mucho más amplio de lo que razonamos. Muchos de nosotros tenemos esta idea que cuando nos dicen, ¿querés servir a Dios? Te tenés que volver pastor, te tenés que volver cantante, te tenés que tocar un instrumento. No, no, no. Servir a Dios, decí conmigo, servir a Dios es mucho más que eso. ¿Está entendiendo? Está mucho más al alcance de tu vida de lo que vos te imaginás. Si nosotros mantenemos la manera de pensar o este razonamiento de relacionar el servicio a Dios con la religión o con la iglesia, la visión que tenemos del servicio a Dios va a ser acotada, va a ser pequeña, limitada, empobrecida. Pero si entiendo que el servicio a Dios va más allá de lo que me han enseñado, entonces esta noche vos vas a salir con una idea mucho más amplia de lo que es servir a Dios y con un propósito mucho más grande que va a ser servir a Dios. Teniendo en cuenta todo esto y sumando a lo que vamos a leer enseguida, un poco de la historia que estaba viviendo la iglesia, porque cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, nosotros muchas veces pensamos que por ejemplo, que la iglesia de los Corintios era una iglesia así como nosotros, que tenían un salón que alquilaban, tenían un pastor, que dice, mira hermano, el apóstol nos ha escrito una carta, y aplaudaban la carta, y vamos a leer la carta, y la leemos. No eran así las iglesias, no era así. No pasaba todo esto, ¿me estáis comprendiendo? En aquel tiempo, iglesia, en primer lugar iglesia, y en nuestro tiempo también, pero en nuestro español muchas veces hemos ligado iglesia a los edificios, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la palabra iglesia, como ahora, significaba la reunión de personas. Cuando el apóstol dice, le escribo a la iglesia de los Corintios, se refería a ese grupo de cristianos que se reunían tal vez en una casa, tal vez a la orilla de un río, tal vez en una plaza, pero se juntaban, no había templos, ¿está entendiendo? No había lugar donde se juntaban específicamente de la iglesia, no había un lugar donde decía iglesia de Jesucristo afuera, no había nada. Eran grupos de personas que habían conocido a Jesucristo y sus vidas empezaban a ser transformadas y se iban juntando entre ellos para poder alabar a Dios. En aquel tiempo, seguramente que no tenían los formatos que nosotros tenemos como iglesia. Al tener lugares donde reunirnos y demás, nosotros hemos ido adquiriendo un formato, ¿verdad? Un horario.
que vamos respetando, como para que la gente que tiene otra actividad pueda volver a su casa temprano. En aquel tiempo no pasaban esas cosas. No es que se juntaban y cantaban primero. De hecho, no tenemos evidencia de que pasaban estas cosas, ni siquiera que habían músicos en las iglesias, ¿me está comprendiendo? O sea que no habían los formatos que hoy nosotros tenemos. Probablemente cantaban, pero no habían ni directores de alabanza, ni encargados del sonido. Eran los tiempos del comienzo de la iglesia. Tiempos que bien haríamos en tener en cuenta para mantener viva la esencia de la voluntad de Dios para con el servicio. Esto para nada significa, no se asusten los músicos que estamos por decir, bueno, no hay más músicos en la iglesia. No, para nada significa, no estoy enseñando esto. De una lectura integral de la palabra de Dios podemos concluir que la música ha sido y será una expresión muy importante de la alabanza y de la adoración y del culto a Dios. Es un instrumento más que aceptable, formaba parte del servicio del templo en la religión judía. Sin embargo, bien podemos deducir que en el razonamiento de esa primera iglesia a la que el apóstol le escribe la carta, no había lo que tenemos nosotros. ¿Me están entendiendo? Es decir, ellos no se juntaban como nosotros, no tenían un tiempo de alabanza, no tenían una Vilma con un teclado, de hecho no existían los teclados, ni una batería, no tenían nada de eso. ¿Está comprendiendo? Menos un Augusto que nos pasa la placa. ¿Me están entendiendo? O sea que cuando ellos pensaban en servicio a Dios, no tenían la mente que tenemos muchas veces nosotros. Y que muchos cristianos tropiezan con esto. Que dicen, yo quiero servir a Dios. Y en lo que piensan es en tocar un instrumento, en cantar, en aparecer. Mire, servir a Dios, diga conmigo de nuevo, servir a Dios es mucho más amplio. ¿Está entendiendo? O sea que los primeros cristianos cuando decían servir a Dios, ni se les cruzaba por la cabeza, yo voy a tocar la guitarra, yo voy a tocar el bombo, yo voy a tocar... No se le ocurría porque no había nada de eso. ¿Está entendiendo? La iglesia era una juntada de gente, ¿sí? Donde se leía la palabra de Dios y se compartía la palabra de Dios. Amén. ¿Ya lo tienen claro? Ahora, con todo esto, vamos a leer el pasaje que tenemos que leer hoy, ¿sí? Busque 1 Corintios capítulo 12, 4 al 7. No me lo pongas todavía, que ese está en otra versión, que lo vamos a leer enseguida, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo leímos el domingo pasado, este pasaje? Sí, acuérdese, el apóstol le está escribiendo a una iglesia. Esa iglesia no es como nosotros. Es una iglesia que está en Corinto. Era una ciudad llena de idolatría y de cosas muy feas. Acuérdense que en aquel tiempo, sí, la dominación romana se hacía sentir. Había una cultura muy fuerte. Para ellos, las palabras que el apóstol usa y las palabras que ellos después van a usar afectaban la vida en sociedad de una manera muy grande. Ahora, ya lo tienen. 1 Corintios 12, desde el 4 hasta el 7. Dice así la palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es el mismo. Y hay, ¿qué cosa? Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ya lo tiene? Cierre un ratito su Biblia. Este mismo pasaje, ahora yo se lo voy a leer en otra versión que usted lo va a tener escrito acá, ¿sí? Mire cómo dice, esta versión se llama Dios habla hoy, por eso dice DHH, ¿sí? Dios habla hoy. Es otra versión de la Biblia, ¿sí? más ajustada al español que nosotros usamos aquí en Latinoamérica. Y dice así, los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo espíritu. Versículo 5 dice, hay diversas maneras de servir, pero todos lo son por encargo de un mismo Señor. Y hay diversos poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo realiza todo en todos. Y Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Miren cómo cambia, ¿no? Cómo uno lo puede ver un poquito más clarito, ¿sí?
como lo dejamos planteado el domingo pasado, vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a ampliar la visión en cuanto al servicio de Dios. Mire, yo no estoy apurado en terminar, creo que estoy yendo un poco rápido, o vamos bien. Quiero que podamos salir con inquietudes de acá, con pensamientos, ¿sí? con que nos saquemos aquellas estructuras que por ahí las tenemos y que no dejan que replanteemos las cosas que Dios quiere que las replanteemos hoy. Amén. Vamos a ver 3 cosas, ¿sí? Dentro de la amplitud del servicio a Dios, ¿sí? A ver, lo podemos ver. En primer lugar, vamos a ver que hay diversidad de ministerios o maneras de servir a Dios. ¿Se acuerdan que lo planteamos el domingo pasado? En segundo lugar, vamos a ver que todo servicio a Dios debe provenir de Dios, lógico, ¿verdad? En tercer lugar, que el servicio a Dios es para provecho de todos y no para beneficio personal. ¿Estamos comprendiendo? Vamos al primer punto. Hay diversidad de ministerios o maneras de servir a Dios. Para desarrollar este punto me gustaría que pudiéramos tomar como base el versículo 5 que hemos leído, ¿sí? Ya abra su Biblia, ahí lo tiene usted el versículo 5, ¿sí? Y de ahí vamos a compararlo con otras versiones de la Biblia. Mire, yo aquí a este mismo versículo se lo escribí por lo menos en 4 versiones de la Biblia. La primera versión se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. La versión que leímos recién dice, hay diversas maneras de servir, pero todas lo son por encargo de un mismo Señor. La otra versión se llama Traducción del Lenguaje Actual y dice, se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Y la versión Reina Valera, que es la que tenemos la mayoría de nosotros, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Si tienes un solo Señor, entonces tu servicio va a responder solamente a ese Señor. Por eso el domingo pasado te hacía una pregunta, ¿quién es tu Señor? ¿A quién estás sirviendo? Si vos te estás sirviendo a vos mismo, pues te va a costar ser cristiano, porque los cristianos aceptamos a Jesucristo como el único Señor. Amén. Si vos estás sirviendo una religión, te va a costar aceptar a Cristo, y no porque las religiones sean malas, pero muchas veces las religiones terminan haciendo lo que el hombre quiere y no lo que Dios quiere. Entonces vas a chocar con el señorío de Cristo. Si vos estás desarrollando una actividad, ya sea en tu trabajo, como cualquier otra persona, con el propósito de prosperar y de crecer, pero eso es lo que manda en tu vida, y vas a chocar con el cristianismo, porque el cristianismo es Cristo, el Señor y el centro de la vida. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, si tienes más de un Señor, entonces tu servicio a Dios siempre va a estar circunscrito a donde podés servir, que es acá en la iglesia. ¿Está entendiendo? Entonces, por muchos años la iglesia, los cristianos, quisimos servir a Dios y quisimos servir a nuestros propios bienes, quisimos servir a lo que nosotros se nos daba la gana. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, servicio a Dios es lo que hacemos en la iglesia y lo otro es lo que hago yo para mí mismo. Gran error, no podemos separar a Dios de las demás cosas, porque si no deja de ser Dios. Yo no puedo llevar una vida aquí y otra vida afuera, pero es lo que aprendimos, es lo que nos fueron enseñando. Y mucha gente trata de hacer algo aquí para sentirse bien afuera. ¿Me está entendiendo? Ay, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer algo, porque piensa que así va a estar mejor. Pero no, te estás haciendo daño y estás haciendo daño a los demás. Porque los que sirven acá tienen que seguir sirviendo a Dios afuera. Y los que estamos sirviendo a Dios acá, cantándole, alabándole, escuchando su palabra, también tenemos que seguir sirviéndolo a Dios afuera. Amén. No puedes tener un Señor y no servirlo, ¿sí? Ahí lo tenés puesto. No puedes tener un Señor y no servirlo. Jesucristo es tu Señor. ¿Lo estás sirviendo? Porque vos no podés decir, sí, Jesucristo es mi Señor. O no podés decir, Señor Jesucristo, y no estar sirviéndolo. Por eso es que mucha gente
se desilusionó del cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque somos muchos de decir Señor, Señor, pero no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos lo que nos conviene, entonces lo que nos parece bien. No podemos tener un Señor y no servirle. Dios, escuche bien, Dios no es solamente Dios de las iglesias, es Dios y Señor del mundo. Amén. Dios no es solamente Dios acá donde le estás cantando. Dios también es tu Dios cuando nadie te está mirando de los hermanos. Dios sigue siendo tu Dios cuando estás a solas. Dios sigue siendo tu Dios en las relaciones familiares. ¿Me está entendiendo? No porque yo acá aparentemente todo está bien, ya es suficiente. No, en el cristianismo Dios nos llama a una nueva vida. No una vida mejorada, a una nueva vida. Un servicio es tan grande como tan grande sea su Señor. Escucha bien, un servicio es tan grande como tan grande sea su Señor. Vos sos un siervo de Dios, entonces todo lo que haces se va a resignificar, va a tener un valor mucho más amplio. Pero ¿sabés por qué te estás quejando de lo que haces cada día? Porque no te das cuenta a quién estás sirviendo. ¿Me está entendiendo? ¿A quién está sirviendo usted? Cuando tomamos conciencia de Dios solamente en los servicios religiosos, sin darnos cuenta, estamos limitando la bendición de Dios, estamos limitando su respaldo, estamos limitando su guía. Sin darnos cuenta, cuando nosotros solamente tenemos en cuenta a Dios en los servicios religiosos, estamos declarando con nuestra actitud que Dios es solo Dios en la iglesia y no en tu trabajo, no en el estudio, no en las calles por donde caminas. ¿Me está entendiendo? Probablemente el ver esta situación de cómo fuimos dejando de lado a Dios, o mejor dicho, circunscribiendo a Dios a lo religioso y sacándolo a Dios de todas las demás cosas, probablemente esto inspiró a un cantautor, Roberto Orellana, a escribir una canción que se titula Baja Dios de las nubes. Mire, yo le escribí aquí un poquito de la letra de esa canción. No se la canto porque después te va a querer que me vuelva cantante, que me vuelva famoso, así que yo prefiero acá nomás de pastor, ¿sí? Mira lo que dice: baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto, y si piensas que está muerto, equivocado estás. Si usted lo quiere buscar después, sí, o si no, se la paso a la canción. Yo era un jovencito cuando escuché por primera vez la letra de esta canción y me parecía un tanto exagerada, pero lamentablemente hoy en día es una verdad que vivimos muy de cerca. Hoy en día hemos circunscrito a Dios en la iglesia y no dejamos que Dios se meta en la familia, no dejamos que Dios se meta en los sueños, no dejamos que Dios tome parte también de las decisiones que tomamos cada día. Si Dios es así, entonces yo dejo de servir a Dios. Pero Dios tiene que ver con todo y va más allá de lo religioso, va más allá de los sueños humanos. Dios es Dios del universo y a Él nos debemos y a Él tenemos que servir. Para que nos podamos seguir ubicando un poquito más en el contexto bíblico en el que se escriben las cartas del apóstol, el nacimiento del cristianismo se da en un mundo ocupado ¿por quién? Por un gran imperio, los romanos llamaban a su emperador o señor Kyrios. Esta es la palabra en griego, Kyrios, que es justamente la palabra que los cristianos usaron para describir a Jesucristo. Así que imagínense qué bien que se sentían los romanos cuando había un apóstol que decía: César no es el Kyrios, Jesucristo es el Kyrios. ¿Se imaginan? Por eso es que los perseguían a los cristianos.
Para un romano, tener a su emperador como su señor, como su curio, significaba que estaban bajo su servicio en todo momento, con todo lo que tenían y bajo cualquier circunstancia. Y cuando Pablo dice en el versículo 5, hay diversidad de ministerio, pero el Señor, el Kyrios, es el mismo. Estaba diciendo que no hay otro Señor, no hay otro Kyrios, sino Cristo. Pablo no predicaba a Jesucristo como un Señor más a quien servir, sino como el único Señor a quien servir. El gran problema que nosotros tenemos hoy en día en el cristianismo es que muchas personas toman a Cristo como una opción más. ¿Y yo qué hago? Bueno, yo juego al vóley, salgo a pasear con mi familia al río, y los domingos voy a la iglesia. Y ahí nos sacamos un poco las cosas, nos enchufamos con las cosas buenas y empezamos la semana de nuevo. No, si Jesucristo es una opción para vos, te estás perdiendo de conocer a la persona que puede hacer cosas grandes en tu vida. Cuando Jesucristo empieza a ser el Señor de nuestras vidas, entonces vamos a empezar a aprender a servirle. A ese Señor se lo sirve de diversas maneras. A nuestro Señor lo servimos ¿de qué manera? De diversas maneras. El servicio circunscrito a lo religioso es un servicio pequeño, empobrecido. Dios va más allá de las paredes que construimos alrededor de cada religión. ¿Usted cree que los siervos de Dios solamente servimos a Dios aquí? Los siervos de Dios servimos a Dios en todo momento. Porque Dios es Señor en todo momento. ¿Me está entendiendo? Para que haya un siervo, tiene que haber un Señor. Y si Jesucristo es tu Señor, entonces no vas a dejar de servirle ni un momento de tu vida. Amén. ¿Querés saber si estás sirviendo a Dios? ¿Querés saber? Entonces no mire lo que haces o no haces dentro de una congregación. Más bien, hacete esta pregunta que está aquí escrita. Mira, ahí la tenés. Dios sigue siendo tu Señor cuando estás trabajando, estudiando, haciendo las tareas de la casa, jugando, de vacaciones, sano, enfermo, prosperado, en escasez. Dios sigue siendo tu Señor cuando estás así. Si Dios sigue siendo tu Señor, pues entonces lo que estás haciendo para Dios es un servicio que Él valora. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Sáquese la mentalidad de religión y empiece a ubicarse en la mentalidad del reino de Dios. Dios vino a establecer su reino. Cuando Jesucristo nos enseñó a orar, nos dijo que oremos: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Cuando vos en tu trabajo vas y empezás a comportarte no a la fuerza, sino porque realmente te nace como un hijo de Dios, pues entonces estás sirviendo a Dios. Cuando en tu manera de hablar empiezas a hablar como Dios te dice y no como la sociedad te dice que tenés que hablar, estás sirviéndole a Dios. Cuando en las decisiones que tomas, primero te tomas el tiempo para orar, para buscar la presencia de Dios y recién decides, entonces la decisión que tomas es un servicio a Dios. ¿Me está comprendiendo? Servir a Dios sucede cuando Dios es nuestro Señor. Dios es el Señor de tu vida, pues entonces ya has empezado a servirle en las cosas que estás haciendo. Amén. Yo no sé si hoy vamos a llegar, no creo, pero vamos a desarrollar de cuáles son las maneras en que podemos estar sirviendo a Dios, que son todas. Simplemente que cuando Él es Señor, las cosas cambian. Segundo lugar, y creo que acá voy a cortar. Debemos tener en cuenta que todo servicio a Dios debe provenir ¿de quién? De Dios. Parece obvio, parece que me está enseñando algo que todos nos damos cuenta. Sí, yo sé que todos nos damos cuenta, pero no todos lo tenemos en cuenta. Porque muchas veces servimos a Dios en lo que nos gusta, no en lo que Dios quiere. Servimos a Dios siempre y cuando Dios nos pida hacer lo que nos gusta hacer. ¿Cuántos quieren que Dios los mande a Hawái a evangelizar? ¿Ah? Con todo pago, hotel 5 estrellas, y usted sale y va a los mejores restaurantes y ahí evangeliza. ¿Cuánto le gustaría, verdad, que se anotan un montón de misioneros? Pero cuando Dios dice: yo quiero que vayas a África
está entendiendo? Entonces, servir a Dios no es hacer lo que a mí me parece. Servir a Dios tiene que venir de Dios. Sucede cuando yo hago lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. ¿Me está comprendiendo? Miren, cuando un romano o cuando un súbdito romano un súbdito de Roma tenía la oportunidad de estar frente al emperador, al César, a nadie se le ocurría hacer lo que le parecía. ¿Me está entendiendo? Ni se te iba a cruzar por la cabeza, yo le voy a limpiar la sandalia al César porque me queda bien. Te ibas a querer arreglar, te iban a cortar la cabeza. ¿Está entendiendo? Porque no es que vos hacías lo que querías. No es que vos lo saludabas, hola don César, ¿cómo anda? Te cortaban la mano, ¿me estás comprendiendo? No es así. Uno ni se le ocurría delante de un señor así hacer lo que se le dé la gana. Uno se quedaba callado, quieto. Y si ese Señor te decía que hagas algo, más vale que lo hagas y de la manera que el Señor quería que lo hagas. ¿Estás entendiendo? Pero con Dios nosotros nos hemos confundido. Nosotros a Dios queremos ayudar, queremos hacer lo que nos viene bien hacer. Quiero servir a Dios, hermano. Bueno, mira, podés limpiar los bancos. Yo doy para mucho más que eso. Sí, pero hay una vacante para limpiar las sillas. No, a mí me gusta el trabajo de otra manera. Ya te estás sirviendo a Dios, ¿estás comprendiendo? Entonces, necesitamos darnos cuenta que el servicio a Dios no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Dios quiere. Cuando de pronto yo que ya conocí a Jesús en mi vida como vos, estoy frente a una decisión difícil, en donde todo el mundo me dice, reacciona de esta manera, pero el Espíritu de Dios me dice, perdona, y perdono. ¿Sabes qué estoy haciendo? Estoy sirviendo a Dios. Cuando un día domingo, que toda la gente se junta a tomar mate o por ahí ha tomado otra cosa y siguen ahí componiéndose, ¿no es cierto? Como muchas veces tal vez nos pasaba. Y nosotros decidimos, yo día domingo voy a ir a la iglesia, voy a ir a escuchar una palabra, voy a ir a cantarle al Señor. Vos estás haciendo algo diferente, estás sirviendo a Dios. Cuando de pronto hay gente que rechaza, discrimina a otras personas, sea por cualquier problema que esa persona tenga, pero vos en tu corazón podés amarle porque Dios le ama, estás sirviendo a Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque servir a Dios es algo que tiene que nacer de Dios. No de lo que yo quiero ni de lo que me gusta, sino de lo que a Dios le gusta. Y hacerlo de la manera que a Dios le agrada que sea hecho. Aunque nosotros no nos acercamos a Dios bajo el temor con el que se acercaban los súbditos de Roma frente a su emperador, sí debemos acercarnos a Dios como nuestro Señor. Muchas veces nosotros nos hemos confundido y le decimos Diosito y le ponemos nombrecitos así, buenito, papito y todo lo demás, pero Dios es Dios y tenemos que aprender a respetarle como Dios. Sí nos ama, sí nos perdona, sí nos da nuevas oportunidades, pero eso no significa que a Dios yo pueda hacerle lo que yo quiera, porque con Dios no se juega. Amén. Aquí me quiero quedar. Cierra un momento sus ojos. Yo quisiera que el Espíritu Santo nos guíe en la palabra. No es lo que yo haya hablado, es lo que el Espíritu puso en tu corazón mientras hablaba. Señor, yo sé que quieres despegar de aquí y despertar de esta tierra grandes siervos tuyos.